Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el modelado matemático dentro del ámbito de la microbiología predictiva. Y particularmente el modelado matemático del crecimiento de microorganismos. La microbiología predictiva es una disciplina, es una interdisciplina en realidad, que interactúa y se retroalimenta y se carga de contenidos de otras áreas disciplinares. Algunas básicas, muy conocidas, como la matemática, la estadística, la informática, la microbiología, la bioquímica. Y particularmente hay una disciplina que está muy cercana y relacionada, que es una disciplina de existencia reciente, que podríamos llamarla el modelado matemático. El modelado matemático es un quehacer que consiste en la representación de fenómenos naturales o fenómenos de la producción de alimentos, de fenómenos de la producción agrícola, de una multiplicidad de fenómenos biológicos a través de objetos matemáticos como pueden ser ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, grafos, una serie Entonces, esa representación a través de objetos matemáticos de fenómenos naturales es lo que denominamos, o constituye el quehacer de esta disciplina que llamamos modelado matemático. En el área que nos ocupa hoy, podríamos pensar que los cambios en las condiciones ambientales y en los alimentos o las matrices alimenticias constituyen o podrían determinar el comportamiento de los microbios. O sea, podríamos pensar en cómo se comporta un cierto microorganismo y en ciertas condiciones ambientales sobre un cierto alimento. Por supuesto, el concepto de comportamiento del microorganismo, comportamiento del microbio, es un concepto muy amplio. Es lo que nosotros vamos a pretendemos representar a través de un modelo matemático. Pero, como digo, el concepto de comportamiento es muy amplio, entonces lo que vamos a hacer es tratar de operacionalizarlo. Lo que vamos a tener que hacer en el camino es operacionalizar ese concepto, es decir, representar el comportamiento matemático a través de aspectos que nosotros consideremos relevantes, como por ejemplo el recuento de microorganismos, la concentración de ciertas sustancias que muestran la degradación o la buena conservación o la mala conservación de un alimento, variables como el pH o la acidez, es decir, todo lo que nosotros consideremos que es relevante para mostrar cómo se comporta un cierto microorganismo en cierto alimento y en ciertas condiciones. Una vez logrado esa selección, digamos, de aspectos del fenómeno, vamos a buscar representarlo a través de algún objeto matemático convenientemente elegido. La palabra modelo aparece aquí. La palabra modelo tiene muchas acepciones, es un concepto que se está trabajando mucho actualmente en filosofía. Nosotros vamos a manejar uno de esos, de los posibles significados que se le dan a la palabra modelo. Vamos a considerar que un modelo es una representación simplificada de una parte de la realidad, y esa representación está dada en un cierto lenguaje. Vamos a llamar, eso es una definición muy genérica, vamos a llamar modelo conceptual a una representación con un cierto nivel de detalle de los aspectos más relevantes de la situación que yo quiero estudiar, un listado podría ser de los componentes de esta situación que consideramos que son los relevantes, que son los que describen el fenómeno de interés, y también un listado de las relaciones que hay entre esos componentes.
Por ejemplo, uno puede decir, tal recuento de cierto microorganismo aumentó porque aumentó el pH y a su vez el pH aumentó por una característica no deseada que tenía la materia prima. Entonces ahí tenemos tres componentes que están relacionados de alguna manera. Y en última instancia, lo que vamos a buscar es ese modelo conceptual, representarlo a través de objetos matemáticos, por ejemplo, de ecuaciones. Y es así como vamos a llegar, o queremos llegar, a nuestro producto final de esta etapa, que es el modelo matemático. Eso lo podríamos mirar en esta diapositiva, en donde esta figura, así toda con puntas, sin una forma definida, representa la situación real que queremos representar, y mediante un proceso de cierto nivel de abstracción, lo que buscamos es construir lo que decía un modelo conceptual. ¿Cuáles son las características más relevantes de la situación real que me van a servir a mí para describirla desde esta mirada? ¿Cuáles son los componentes que voy a definir como relevantes, como determinantes del fenómeno que estoy estudiando? Y ahí también tengo un proceso de simplificación, de selección de conceptos. ¿Y cuáles son las relaciones que existen entre esos componentes? Finalmente, lo que vamos a proseguir con un proceso que yo le he llamado aquí formalización. La formalización está, la palabra está significada en el contexto de la matemática. En matemática, escribir algo formalmente significa escribirlo con definiciones claras, con una simbología clara, una simbología matemática clara y adecuada, con una notación, como se dice en matemática, una notación conveniente, que no se preste a ambigüedades ni a diferentes interpretaciones contradictorias eventualmente. Entonces, esta formalización lo que va a terminar produciendo es un modelo matemático, pueden ser una ecuación o un conjunto de ecuaciones, depende de lo que uno quiera representar. También se suele hacer un estudio de esas ecuaciones que se comporten bien, digamos, es decir, que representen convenientemente el fenómeno que se está estudiando a rasgos muy generales, es decir, que no termine generando absurdos como por ejemplo recuentos negativos o ese tipo de cosas. Pero no nos quedamos contentos con eso, sino que además queremos constatar, queremos verificar que ese modelo matemático que se ha construido es capaz, con cierto nivel de tolerancia, de representar esa situación real que nos había dado origen a nuestra línea de pensamiento. Y entonces es donde viene esta última etapa que yo he llamado aquí validación-predicción. Entonces uno podría utilizar el modelo matemático para buscar reproducir ciertas características de la situación real. Por ejemplo, uno diría, supongamos que sabemos que a cierto nivel de pH, tal bacteria tiene una velocidad de crecimiento determinada. Entonces, las ecuaciones del modelo deberían reproducir con cierta tolerancia ese resultado. Entonces, yo debería poner el pH en algún lado de mi sistema de ecuaciones y eso debería generar un valor de velocidad de crecimiento que sea consistente con las observaciones con las que contamos. Por supuesto, aquí se podrán imaginar ustedes que no solamente entran aspectos matemáticos, acá también juega un papel muy importante la estadística, porque acá hay que recolectar datos, hay que estimar parámetros, y también un papel importantísimo la informática, porque cuando uno quiere hacer simulaciones, eso requiere de una gran cantidad de cálculos, y el objeto, digamos, por autonomacia mejor para hacer cálculos es la computadora. Entonces, la informática también juega un papel muy importante porque también la implementación computacional de los modelos genera una serie de problemas extra, digamos, que hay que resolver.
Los modelos matemáticos de crecimiento, particularmente, hay muchas características que uno podría representar a través de modelos matemáticos. Yo voy a ejemplificar aquí el crecimiento microbiano. Estos modelos matemáticos representan o la manera, digamos, en que la abundancia del microorganismo evoluciona en el tiempo. Abundancia es un término muy general, que se usa mucho en ecología, pero podríamos pensar el recuento, el tamaño, la cantidad del microorganismo que hay en la matriz, en el alimento que yo estoy estudiando. Y los modelos matemáticos buscan representar cómo se comporta esa cantidad de microorganismos a lo largo del tiempo, por supuesto, en ciertas condiciones. Los modelos se basan en plantear una relación, esto es una cuestión de uso, entre la velocidad de crecimiento de los microorganismos y su abundancia. Es decir, ¿qué relación existe entre la velocidad de multiplicación de los microorganismos y la cantidad de microorganismos que hay en determinado momento? En base a esta idea, que no es la única idea que hay para modelar matemáticamente, pero es la que más se ha desarrollado en la actualidad, podríamos decir que hay dos grandes grupos de modelos matemáticos en este sentido. Los modelos que podríamos llamar de crecimiento libre, los cuales la única consideración que hacen es que la velocidad de crecimiento es proporcional a la cantidad de microorganismos presentes en cierto momento. Y otro gran grupo de modelos matemáticos son los modelos con capacidad de soporte, donde consideran que los microorganismos van creciendo en proporción a la cantidad presente, la velocidad de crecimiento es proporcional a la cantidad de microorganismos, pero ese crecimiento se va desacelerando a medida que la población de microorganismos aumenta, por cuestiones de competencia por el espacio, competencia por los recursos. Son esas dos líneas, digamos, las más generales que uno podría plantear en esta área. Ejemplos de estos modelos podemos poner el modelo de Malthus. El modelo de Malthus considera que la velocidad de crecimiento es directamente proporcional al tamaño poblacional. No sé si ustedes recuerdan este símbolo, que significa directamente proporcional, probablemente lo han visto en física. Esta expresión lo que nos dice es que a medida que aumenta el tamaño de la población, aumenta la velocidad de crecimiento. Ahora viene cómo representamos matemáticamente esto. Bueno, nosotros podríamos pensar que el tamaño de la población o la abundancia del microorganismo la podemos representar a través del número, de un cierto número, que puede ser el número de bacterias en un recuento, puede ser el número de colonias que se produjeron después de un cultivo. Eso es dominio de la microbiología, no es mi área de especialidad. Pero se puede representar el tamaño poblacional con un número. Y también puedo representar la velocidad de crecimiento como la variación de ese número en el tiempo. Ahora, si ustedes recuerdan, revisamos los conceptos de matemática de primer año, el objeto que bastante bien representa la variación de una variable con respecto a otra es la derivada. Entonces, podríamos representar la velocidad de crecimiento como la derivada del número de bacterias, o del número de colonias, o del número de unidades formadoras de colonias, con respecto al tiempo. Y el tamaño de la población como el número de unidades formadoras de colonias, por ejemplo. Entonces, nuestra expresión velocidad de crecimiento proporcional al tamaño poblacional la podemos escribir así. La derivada de n respecto a t es proporcional a n. Lo que significa lo mismo que venimos diciendo, que a medida que haya más microorganismos, la velocidad de crecimiento va a ser mayor. Bien, ¿cómo convertimos, por así decirlo, una proporcionalidad en una igualdad? Bueno, multiplicando, poniendo el signo igual y multiplicando a cualquiera de los dos miembros por una constante. Entonces, esta proporcionalidad derivada de n respecto a t proporcional a n la vamos a escribir como la derivada de n
respecto a t igual a una constante r por n. Esa constante r tiene una interpretación biológica muy interesante y es la tasa de crecimiento per cápita de la población. Representa una tasa de crecimiento. ¿Se imaginan ustedes que si esa constante r es positiva, significa que a medida que aumenta la n, aumenta su derivada? Entonces la población está creciendo. Si la constante r es negativa, significa que la n siempre toma valores positivos, porque es una cantidad de microorganismos, pero si la r es negativa, la velocidad de crecimiento es negativa. Si ustedes recuerdan, otra vez, conceptos de primer año de matemática, cuando la derivada de una función toma valores negativos, eso significa que la función es decreciente. Entonces, esta r negativa nos estaría significando que la población está decreciendo. Por ejemplo, en un proceso, supongo yo, de esterilización o de reducción, en una pasteurización, me imagino que pasa eso, que la población de microorganismos va bajando. Bien, este es un modelo, como ya vamos a mostrar más claramente enseguida, que considera el crecimiento libre, sin restricciones. El otro modelo que yo he propuesto acá para mostrarles es el denominado modelo de Verhulst. El modelo de Verhulst dice que la velocidad de crecimiento disminuye o decrece al aumentar el tamaño de la población. Hay una interacción entre los microorganismos presentes que hacen que la población no crezca tan rápidamente. A ese fenómeno, las personas que hacemos modelado matemático le llamamos densodependencia o también autoinhibición. Es decir, los individuos de la población, es cierto que colaboran a la reproducción, pero también interfieren entre ellos, porque compiten por los recursos, y entonces se inhiben. Entonces, lo que considera estos modelos es que cuando las densidades de población son muy grandes, la velocidad de crecimiento es muy baja. Cuando la densidad poblacional es muy pequeña, la velocidad es muy alta. Eso, escrito en términos matemáticos, otra vez vamos a representar la velocidad de crecimiento como la derivada. Vamos a decir que es proporcional a n, acá donde tengo el puntero del mouse, pero le vamos a multiplicar un factor que castiga, digamos, que disminuye, que es este paréntesis que tengo acá, que lo vamos a pensar un poquito. Fíjense que aquí la letra n representa el recuento. La letra K representa lo que se denomina la capacidad de soporte, es decir, el número máximo de microorganismos que pueden haber en esa matriz y en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, si la n es muy pequeña, entonces n dividido por k es un número muy, muy pequeño. Porque si tengo un número pequeño dividido por otro, me da más pequeño. Y entonces este paréntesis va a tomar valores relativamente cercanos a 1. Y por lo tanto, esto me va a quedar un modelo similar al de Malthus, este que teníamos acá. ¿Sí? Pero, si la cantidad de microorganismos es muy grande significa ya cercano al tope, cercano a lo máximo que puede haber, que es lo que llamamos capacidad de soporte, entonces esta n dividido k va a tomar valores cercanos a 1. Porque la n va a ser muy parecida a la k, y ustedes recuerden que cuando en un cociente numerador y denominador son parecidos, el cociente es cercano a 1. Si el cociente se acerca a 1, entonces todo este paréntesis se acerca a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad de crecimiento termina siendo casi 0. Esta ecuación representa aquí estas ideas que habíamos comentado más arriba. La velocidad de crecimiento a bajas densidades poblacionales es muy alta, pero cuando la densidad poblacional es muy alta, la velocidad es baja. O sea, cuando hay mucho recurso, el microorganismo se reproduce rápidamente. Pero cuando
hay una gran cantidad de microorganismos que ya se están consumiendo todos los recursos, la velocidad de reproducción disminuye y eventualmente se anulará, será cero. Bueno, sigo insistiendo con los conocimientos que comentamos, que vimos en el curso de matemáticas. Estas ecuaciones que tengo yo aquí abajo, donde la derivada está igualada a la variable n, a la variable dependiente, porque acá pensemos que n depende del tiempo, por lo tanto n es una variable dependiente. La derivada igualada a la variable dependiente, acá hay otra expresión también. Esas ecuaciones las denominamos ecuaciones diferenciales. Digo, se denominaban haciendo alusión a cuando estudiamos en primer año. Se llaman ecuaciones diferenciales. La forma de resolver ecuaciones diferenciales es usar integrales. Nosotros ahora no nos vamos a meter en ese detalle, pero sí quiero recordarles cuál era el mecanismo para resolver estas ecuaciones. Y al resolver esto, la ecuación del que habíamos presentado, el modelo de Malthus, lo que se tiene, fíjense ustedes, es esta ecuación que está acá, que parece muy espantosa, digamos, pero que la vamos a analizar. Acá dice que n de t, o sea que el número de microorganismos en el tiempo, es igual a una constante, n sub 0, es decir, el número inicial de microorganismos, multiplicado por una exponencial, e elevado a rt. R, recuerdan que era una constante, y t es el tiempo. Entonces, lo que me dice a mí esta fórmula es que el número de microorganismos arranca en n sub 0 y crece exponencialmente, como lo muestra esta gráfica aproximada que tenemos acá. En donde ustedes tienen el tamaño de población creciendo en función del tiempo, como esta curva azul que tenemos. Fíjense que esta curva, si yo les preguntase a ustedes a cuánto tiende la curva a medida que el tiempo transcurre indefinidamente, sería el límite para el tiempo tendiendo a infinito. Esto crece, 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 crece y no para nunca. Y eso es un poco absurdo en la realidad, porque bueno, en la realidad los recursos son limitados, la cantidad de alimento que se puede descomponer es limitada, ¿sí? Entonces hay una cierta cantidad máxima, por así decirlo, es razonable pensar eso, que hay una cierta capacidad máxima de microorganismos que podrían vivir en esa circunstancia, en ese alimento, en esas condiciones ambientales, y es por eso que lo más razonable es considerar el modelo de Verulls, que asume que existe una, como decíamos, una capacidad de soporte. Bueno, fíjense ustedes que si recordamos un poco los conceptos de matemática, a medida que t tiende a infinito, este denominador, la exponencial esta tiende a ser, esta t menos m va en el exponente, ¿sí? A medida que t tiende a infinito, tiende perdón, la exponencial tiende a e elevado a menos infinito, que eso es 0. O sea que me termina quedando k dividido por 1, que es k. A medida que el tiempo transcurre, el número, el tamaño poblacional o el recuento, se termina estabilizando en el número k, que es lo que decíamos la capacidad de soporte. Fíjense que al principio la curva crece parecida a la forma de una exponencial, pero llega un momento en que se empieza a amortiguar y crece cada vez más lento. Si recuerdan, cómo miro en el gráfico la velocidad de crecimiento como la recta tangente. O sea, si yo apoyase una regla acá en este punto, la regla tendría esta inclinación. Si la apoyase en este punto del medio, estaría más inclinada, pero si la apoyo en este punto, la regla otra vez tendría menos inclinación. Es decir, que primero crece con esta velocidad, aumenta hasta un punto máximo de velocidad de crecimiento y después empieza otra vez a disminuir, a aplanarse la curva, digamos, a disminuir la velocidad de crecimiento. Bien, estos son los modelos básicos de crecimiento, que en el apunte que ustedes tienen se denominan modelos primarios, ¿no? Cómo representar el crecimiento microbiano a través del tiempo. Por supuesto, lo usual es representar
al crecimiento microbiano como el logaritmo de las unidades formadoras de colonia por gramo. Esto representaría lo que yo he llamado en las diapositivas anteriores el tamaño de la población. Y por supuesto el tiempo, acá esto es una consideración matemática, es un número real, significa esto, que t es un número real, y que por supuesto estará expresado en unidades que sean convenientes al problema. Pueden ser minutos, pueden ser días, pueden ser horas, eso depende del fenómeno que yo esté estudiando. Si es, por ejemplo, un alimento de larga duración o es un alimento que se degrada rápidamente, bueno, ahí habrá que elegir si la unidad más conveniente es el tiempo, la hora o el minuto o el día. Bien, entonces, el modelo logístico es o modelo de Beruls, que habíamos mostrado anteriormente, está representado por esta ecuación que está acá. La gráfica es esa curva sigmoide, que seguramente se las han mencionado muchas veces, y otra alternativa, otro modelo que también genera una curva parecida, sigmoide, así con una capacidad de soporte que se termina estabilizando en el tiempo, es el llamado modelo de Gompertz. Tienen alguna pequeña diferencia entre sí, pero digamos, el comportamiento global del modelo es el mismo. Es una curva que primero crece rápidamente, así como si fuera una exponencial, pero en determinado momento empieza a disminuir su velocidad de crecimiento. Y se termina estabilizando en un valor que es la capacidad de soporte. Bien, yo había dicho hace un momento que el modelo, por ejemplo, el modelo logístico, o cualquiera de ellos, representa el crecimiento microbiano en cierto alimento y en ciertas condiciones. O sea que uno podría pensar lo siguiente. Si yo les digo a ustedes, dibujen esta gráfica, volvemos al curso de primer año, les digo, hagan una gráfica, ustedes tendrían que decir, bueno, esto que está a la izquierda del eje, del signo igual, perdón, es la variable y t es la variable x, digamos, t es la variable independiente. Entonces yo debería darles, para que ustedes puedan hacer la gráfica de la función, cuánto vale k, cuánto vale r y cuánto vale m, que son lo que se denominan los parámetros del modelo. K, dijimos, es la capacidad de soporte, R es la tasa de crecimiento específica del microorganismo, es decir, eso depende de la genética, depende de la especie, depende del microorganismo puntualmente. Y M es el punto en el cual la velocidad de crecimiento es máxima, o sea, es el tiempo en el cual el microorganismo se reproduce a la máxima velocidad. Estos valores caracterizan una curva. Si yo les digo, miren, K vale 1000, R vale 0,2 y M vale 16, ustedes van a poder poner eso con ayuda, por supuesto, pero lo van a poder hacer. Ponerlo en un programa graficador, hay muchas aplicaciones que uno puede descargar, con esos números y va a quedar dibujada una curva sigmoide. Pero esos valores, K, M y R, esos valores determinados, están asociados a las condiciones en las cuales el bicho está creciendo. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, bueno, esta es la máxima capacidad, la capacidad de soporte, la máxima cantidad de microorganismos que pueda haber. Pero si yo bajo el pH del medio, no va a poder vivir tanto cierta bacteria, supongamos. Entonces la capacidad máxima va a bajar, porque yo le estoy le estoy arruinando, por así decirlo, las condiciones de vida al microorganismo. Entonces uno podría, o si yo, por ejemplo, caliento o enfrío, voy a modificar esa máxima capacidad, esa capacidad de soporte, o voy a modificar el tiempo en el cual la población de microorganismos se reproduce a máxima velocidad. Entonces es razonable suponer que estos parámetros, K, M y R, dependen de otras variables exógenas, como por ejemplo, como dije, la temperatura, el pH, la adición de sustancias que son bactericidas, bacteriostáticas, conservantes, digamos, perdónenme
a lo mejor mi jerga no es técnicamente buena, porque no soy especialista en alimentos, así que sepan disculpar eso. Entonces, una vez elegido el modelo primario, vamos a dedicarnos a lo que se denomina, o a estudiar la dependencia de estas constantes o de estos parámetros, K, R y M, en función de ciertas variables que uno considera que son influyentes en el problema, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presencia de bacteriostáticos, el pH, no lo puse, deberíamos agregar acá el pH. Es decir, buscar ecuaciones matemáticas, formas matemáticas que representen estas relaciones de los parámetros con variables medioambientales. Esto es lo que se denomina el modelo secundario, es decir, no solo, digo, bueno, crece como una curva logística, pero esa curva logística va a ir cambiando dependiendo de en qué pH está creciendo, o a qué temperatura, o a qué humedad. La humedad es una palabra, a lo mejor actividad de agua sería la mejor manera de decirlo en este contexto. ¿Bien? Bien. Cuando algunas etapas, así como para resumir lo que he comentado, uno selecciona el microbio de interés que quiere estudiar y determina un cierto rango experimental. Es decir, voy a estudiar el comportamiento de este microbio entre en tal rango de temperatura, en tal rango de pH, con tal variabilidad de concentración de conservante. Bueno, eso es específico de la disciplina de ustedes, que es la bromatología. Una vez que tengo esos rangos y esas, que ya sé que tengo que variar, que la temperatura tiene que variar entre tanto y tanto, porque ahí es donde se ve lo que a mí me interesa ver del comportamiento microbiano, elaboro lo que se denomina un diseño experimental. Ahí, bueno, ahí podríamos hablar tal vez en otro momento, si quieren más largo y de manera un poco más detallada, de qué consideraciones hay que hacer sobre el diseño de un experimento. El cuarto paso sería la elección del modelo primario. Habíamos dicho hace un momento, el modelo exponencial, el modelo de Malthus, no es muy adecuado porque considera que la velocidad de crecimiento es cada vez más alta, y eso no es cierto porque hay una capacidad natural de soporte en cualquier sistema. Entonces elegimos un modelo con capacidad de soporte, una curva sigmoide, que puede ser el logístico o el modelo de Gompertz, de los que yo les presenté. Bueno, esa es como una elección teórica. Me parece mejor este o este por algunas razones. Después de eso tengo que realizar el experimento, medir y ver, y con esos datos encontrar, mediante técnicas de regresión, cuáles son los valores de los parámetros K, R y M que habíamos mostrado. Pero además el experimento no solo me va a servir para eso, sino que me va a servir para mostrar cómo va a variar K en las diferentes condiciones, de pH, de temperatura, de actividad de agua. Y entonces ahí lo que hago es obtener, punto 6, el modelo secundario. Bien, pero nosotros a los modelos no los queremos solo para verlos y decir, mirá qué bonito modelo, qué ecuaciones tan lindas que hemos obtenido, sino que los queremos para utilizarlos en hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si yo vengo al supermercado, le dejo el yogur en el auto, me olvidé y lo encuentro al otro día? ¿Cómo habrá crecido la cantidad de bacterias? ¿Qué pasa si yo dejo un bife en una bolsa dentro de la heladera tantos días? ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia, cómo aumenta la población de ciertos microorganismos? Entonces, esas simulaciones que las puedo, o sea, puedo hacer los estudios en la práctica, pero puedo, si el modelo anda bien y si está bien obtenido, lo puedo
poner en una computadora, entonces ir simulando distintas condiciones, y decir, mira, le subo el pH, le bajo el pH, le aumento el tiempo, le acorto el tiempo, le subo la cantidad de cloruro de sodio, se la bajo, le aumento la temperatura, ir jugando con esas cosas, entonces ver cómo el crecimiento microbiano va a cambiar, y por supuesto, ¿y cómo lo voy a ver? Como que cambia la forma de la curva de crecimiento. Ahora vamos a mostrar. Entonces, poner todo eso en una computadora es lo que se denomina la obtención del modelo terciario. Algo que me permite hacer simulaciones rápidamente, digamos, y de bajo costo, porque no gasto mucha más. Ya gasté materia prima antes, cuando hice el experimento, pero ahora las simulaciones las puedo hacer sin necesidad de volver a gastar otra vez materia prima o alimentos. Bueno, hay muchos sistemas. Un sistema conocido es este que se denomina Pathogen Modeling Program, PMP, que está desarrollado por el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y que se puede encontrar en esta página web que les dejo acá. Tiene una variedad de aplicaciones muy interesantes. Yo les voy a mostrar, si me permiten, una versión que tengo, una versión un poco vieja que tengo acá instalada en mi computadora. Este programa, esta es una versión, como les digo, vieja, que no se va a ver muy bien, pero me permite mostrarles las utilidades que puede llegar a tener. Entonces, por ejemplo, acá donde tengo una alternativa que son los modelos. Tengo, por ejemplo, la posibilidad de ver el crecimiento, la inactivación por el calor, la sobrevida, el enfriamiento por irradiación. Fíjense que en crecimiento me permite elegir si quiero considerar crecimiento aeróbico o anaeróbico. Supongamos aeróbico. Y acá me dice si los ensayos que están hechos hasta este momento son dos, ¿no? Por ejemplo, en pollo puedo ver salmonela, y les voy a mostrar aquí cómo yo puedo ir cambiando ciertos parámetros. Por ejemplo, fíjense que acá tengo la concentración de cloruro de sodio previamente agregado y la temperatura. La temperatura está puesta en 20 grados y acá en 4,5% de cloruro de sodio, con una actividad de agua que está fija acá, 0,974. A medida que yo cambio la cantidad de cloruro de sodio, va a ir cambiando la actividad de agua. La actividad de agua no la puedo mover yo, simplemente puedo mover la cantidad de cloruro de sodio. Entonces, si yo le pido acá que calcule la curva de los datos de crecimiento, me muestra una curva, ¿sí?, determinada, en donde tengo el tiempo en horas en el eje X y el logaritmo de las unidades formadoras de colonia en el eje Y. Si yo la temperatura la aumento y pongo, supongamos, 30 grados, fíjense que la curva cambia. Si el cloruro de sodio lo pongo en 5, supongamos, y le vuelvo a pedir que calcule, la curva también cambia. Y es interesante esta herramienta porque me permite ver cómo rápidamente, es una herramienta pedagógica muy buena, porque cómo se modifica la curva al ir modificando estas condiciones, y cuál de las condiciones modifica más o menos la forma de la curva. Acá otra opción que tenemos en el menú de arriba es donde dice bacteria. Entonces acá puedo elegir yo el microorganismo. Por ejemplo, supongamos que elegimos Escherichia coli, y entonces puedo elegir, acá me muestra al revés. Antes me decía los modelos y para qué bacteria. Ahora tengo las bacterias, una lista de bacterias. Entonces me muestra acá todo lo que yo puedo hacer con Escherichia coli.
lo que puedo hacer de modelos que estén hechos por esta institución, ¿no? Crecimiento aeróbico, crecimiento anaeróbico, inactivación por calor, supongamos un crecimiento anaeróbico. Entonces acá tengo la posibilidad de modificar la temperatura, el rango de pH, el cloruro de sodio, el agregado, y el nitrito de sodio también. Con estos valores que están puestos acá, que aparecen por defecto, la curva de crecimiento es esa. ¿Qué pasa si yo la temperatura la disminuyo? Supongamos a 29 grados. Entonces la curva cambia. Esta versión que yo les estoy mostrando en pantalla, la he puesto acá para no gastar conexión a internet y no tener problemas, no es muy buena, o sea, es una versión muy vieja, pero si ustedes van al sitio web que les pasé en la presentación, van a ver que la versión que está cargada en esto es mucho más, de mucha mejor calidad visual y además es mucho más completa, mucho más completa. Entonces, yo lo que les dejo ahora como tarea, podríamos decir, es un poco jugar con esto. Es una tarea que tal vez va a ser un poco divertida, no va a ser muy pesada, porque es ponerse a jugar con estos modelos. Como les dije, tienen microorganismos que ustedes pueden elegir el que sea de su interés, y pueden elegir diferentes características modelables, que ya están modeladas por la USDA, y pueden ir viendo cómo se modifican las formas de las curvas, ¿sí? Al modificarse estas condiciones ambientales, como decíamos recién, si agrego nitrito o no lo agrego, si agrego más o menos cloruro de sodio, si bajo o subo la temperatura. A modo así orientativo, les planteo un par de ejercicios. Uno es tomar la curva de Escherichia coli a ciertas condiciones y aproximar gráficamente cuál sería la capacidad de soporte del sistema, dónde se estabiliza la curva, en qué momento alcanza el nivel de la velocidad máxima, en qué momento la población alcanza aproximadamente ese nivel máximo de esa capacidad de soporte. O sea, cuando la curva ya considero que está prácticamente planchada, ¿en qué momento se produce la máxima velocidad de crecimiento? Que es cuando se produce el cambio ahí de concavidad, de ser cóncava para arriba a ser cóncava para abajo, justo cuando en el punto medio de la S, digamos, ¿no? De la curva sigmoide. Bueno, todas esas aproximaciones se pueden hacer muy bien en el software que nos da la USDA ahí en ese sitio web que les pasé. Yo les propongo este ejercicio para Escherichia coli, trabajando en diferentes condiciones, y el mismo ejercicio para Staphylococcus aureus, también variando las condiciones y estudiando la forma de la curva de crecimiento. Como les digo, estos ejercicios son orientativos, son motivadores tal vez en primera instancia. Si ustedes descubren dentro del repertorio que les muestra el programa PMP que hay otros microorganismos que son más de su interés, pueden trabajar con él. Y la idea es que contesten estas preguntas que básicamente apuntan a decir, bueno, ¿en qué momento es la máxima velocidad? ¿En qué momento se alcanza la máxima población? ¿Cuánto vale la máxima población? Y cómo se modifican esos valores al cambiar las condiciones medioambientales, el pH, el cloruro de sodio, la temperatura, la actividad de agua. ¿Bien? Así que bueno, quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta. La profesora María Laura tiene mi contacto, se lo pueden pedir, y siempre, como les digo, les valoro el esfuerzo que están haciendo por aprender cada quien en su casa en esta situación de aislamiento, y les agradezco la atención que me han dispensado en esta hora de charla.
Espero haber sido claro y quedo a disposición de cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias.